El viento nocturno azotaba las imponentes rejas de la mansión Alcázar, una joya arquitectónica de columnas majestuosas y ventanales de cristal reluciente. En su interior, la tensión era casi palpable. La luz dorada de las lámparas de araña iluminaba un vestíbulo de mármol en el que se desarrollaba una escena insólita. Valeria Mendoza, una simple empleada doméstica, estaba rodeada por guardias de seguridad con expresiones implacables. Doña Leticia, la gobernanta, se mantenía erguida con los brazos cruzados y una mirada severa, disfrutando con discreción del momento en el que finalmente veía a Valeria en problemas. Su voz, firme como el acero, resonó en el gran vestíbulo. Valeria, con su uniforme impecable pero con los cabellos oscuros algo desordenados por la jornada laboral, sostenía con fuerza su bolso de tela desgastada. Sus ojos, reflejo de una mezcla de furia e incredulidad, iban de un rostro a otro, buscando una pizca de cordura en el absurdo espectáculo que se estaba montando a su alrededor. Su respiración era rápida, su mente trabajaba a toda velocidad intentando comprender cómo había terminado en semejante situación. Los otros empleados de la mansión se habían congregado discretamente en la parte superior de la escalinata, observando desde las sombras. Sabían que un escándalo en la casa de los Alcázar podía significar despidos inmediatos, pero nadie podía resistirse a ver cómo se desarrollaba aquel drama. Los guardias de seguridad permanecían inmóviles, listos para intervenir si Valeria decidía resistirse. Sin embargo, ella no era una ladrona, y su dignidad le impedía ceder tan fácilmente. Los segundos se alargaron como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Entonces, el sonido de unos pasos firmes y calculados rompió el silencio. Rodrigo Alcázar, el enigmático dueño de la mansión, apareció en lo alto de la escalinata. Vestía un traje oscuro impecable que acentuaba su porte elegante y su aura de misterio. Su rostro, esculpido con la seriedad de quien rara vez muestra emoción, descendió con calma, observando la escena con una mirada analítica y penetrante. El ambiente cambió de inmediato. La presencia de Rodrigo imponía respeto. Los guardias enderezaron sus espaldas, la gobernanta inclinó ligeramente la cabeza, y Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había trabajado en la mansión por más de un año, pero rara vez había estado tan cerca de su jefe. Sus encuentros habían sido breves, meras formalidades. Ahora, él estaba ahí, a pocos metros, con sus ojos oscuros evaluándola como si pudiera descifrar cada uno de sus pensamientos con una simple mirada. Rodrigo detuvo su andar justo frente a ella. El peso del juicio cayó sobre Valeria como una losa de mármol. La joven apretó los labios, sintiendo el corazón martillándole el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir ni cómo defenderse. La mansión, antes un símbolo de su esfuerzo y dedicación, se había convertido en una jaula dorada donde todos la señalaban como una delincuente. Con una exhalación temblorosa, Valeria alzó la barbilla. Si iba a caer, lo haría con la dignidad intacta. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. El silencio que envolvía la mansión era tan espeso como la tensión en el aire. Los ojos de todos estaban fijos en Valeria, quien sostenía su bolso con ambas manos, aferrándose a él como si fuera su única defensa contra el mundo. El corazón le latía con fuerza, y el sonido de su propia respiración le parecía ensordecedor. A su alrededor, los murmullos apenas contenidos de los demás empleados se mezclaban con la impaciencia de la gobernanta, quien cruzaba los brazos con una expresión de superioridad. Rodrigo Alcázar no apartaba la mirada de Valeria. Su postura era relajada, pero su presencia seguía imponiendo respeto. No era un hombre de explosiones emocionales ni de juicios apresurados, pero la acusación era seria. El robo de un collar de diamantes no era un asunto menor, y la idea de que alguien bajo su techo se atreviera a robarle le resultaba inconcebible. Valeria respiró hondo y, con un movimiento firme, abrió su bolso frente a todos. No porque dudara de su inocencia,
sino porque sabía que en esa casa no existía otra manera de limpiar su nombre. Todos los presentes se inclinaron ligeramente hacia adelante, ansiosos por ver el contenido del bolso. Sin embargo, la expectación dio paso a la confusión cuando, en lugar del lujoso collar de diamantes, lo único que emergió fue un pequeño sobre antiguo, de papel amarillento y bordes desgastados por el tiempo. Rodrigo frunció el ceño. Su mirada, antes impasible, se oscureció con algo que nadie supo descifrar. Un destello de reconocimiento cruzó fugazmente su rostro antes de que volviera a endurecerse. La gobernanta, al ver que el supuesto objeto robado no estaba ahí, titubeó por un instante, pero su afán por inculpar a Valeria era mayor que su desconcierto. El sobre permanecía en las manos de la joven, quien también lo miraba con desconcierto. Lo había encontrado horas antes mientras realizaba la limpieza de la biblioteca. Había caído detrás de un antiguo escritorio de madera oscura, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. Su intención había sido entregarlo a la gobernanta más tarde, pero la jornada caótica la había hecho olvidar por completo que lo llevaba en su bolso. Rodrigo extendió la mano sin decir una palabra. Un extraño magnetismo emanaba de su gesto. Por primera vez en la noche, Valeria sintió que su jefe no la estaba viendo como una simple empleada acusada, sino como alguien que tenía en sus manos algo que él nunca esperó volver a ver. Sin cuestionar, depositó el sobre en su palma. Rodrigo lo sostuvo con delicadeza, como si el papel viejo y frágil pudiera deshacerse con un simple roce. Sus ojos recorrieron la caligrafía en la parte frontal. Su mandíbula se tensó. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció la letra. Era la letra de su madre. La atmósfera en la mansión Alcázar había cambiado sutilmente. El sobre en las manos de Rodrigo Alcázar era un recordatorio tangible de un pasado que nunca se había permitido revivir. Pero en medio de ese silencio denso, de esas miradas expectantes, había alguien que aún no entendía cómo había terminado en esa situación. Valeria Mendoza, una mujer que había llegado a esa casa con el único propósito de trabajar y forjar su propio destino, ahora se veía envuelta en un escándalo que no le pertenecía. Valeria tenía 32 años, una edad en la que la vida ya le había enseñado muchas lecciones, pero ninguna tan humillante como ser acusada injustamente. Su historia no comenzaba en la mansión Alcázar, sino en un barrio humilde de la Ciudad de México, donde desde pequeña había aprendido que el trabajo duro era el único camino para salir adelante. Su madre, una costurera incansable, le había enseñado el valor de la dignidad y la honestidad. Su padre, ausente desde su niñez, era una sombra en su memoria, un hombre sin rostro que nunca formó parte de su vida. Desde joven, Valeria había trabajado en todo lo que pudo, primero como ayudante en una panadería, luego como recepcionista en una pequeña oficina, y finalmente, como empleada doméstica en casas donde el lujo y la arrogancia de sus patrones la hacían preguntarse si alguna vez ella misma podría aspirar a más. Pero Valeria no era una mujer de quejas ni de conformismo. Sabía lo que quería. Soñaba con abrir su propio café, un pequeño rincón acogedor donde la gente pudiera sentirse en casa, donde su esfuerzo se convirtiera en algo propio y no en el éxito de otros. Había llegado a la mansión Alcázar un año atrás, después de haber trabajado en varias casas donde la desconfianza y los malos tratos eran el pan de cada día. Sin embargo, en la casa del misterioso Rodrigo Alcázar, la rutina era diferente. Había reglas estrictas, pero nunca gritos ni humillaciones. Se decía que Rodrigo casi nunca estaba en casa, que su vida giraba en torno a sus negocios y que no tenía tiempo para trivialidades. Eso, en parte, le daba a Valeria una sensación de libertad, pues no tenía que lidiar con un patrón meticuloso ni con exigencias absurdas. Pero lo que más había llamado su atención desde el primer día era la sensación de que esa casa guardaba secretos, demasiado silenciosa, demasiado fría, demasiado perfecta. La mansión Alcázar no era solo un hogar lujoso, sino un lugar donde los recuerdos parecían haber sido enterrados bajo capas de mármol y cristal. Algo en sus paredes transmitía la sensación de que alguna vez hubo risas,
pero que éstas habían sido reemplazadas por un vacío insondable. Valeria nunca había conocido personalmente a Rodrigo Alcázar. Lo había visto en contadas ocasiones, siempre desde lejos. La mayoría de los empleados hablaban de él en susurros, describiéndolo como un hombre reservado, alguien que cargaba con un pasado que nadie se atrevía a preguntar. Y ahora, de la noche a la mañana, ella había capturado su atención. El sol aún no había salido cuando Valeria Mendoza comenzó su jornada en la mansión Alcázar. Las primeras luces del alba se filtraban tímidamente por los ventanales de cristal, proyectando sombras alargadas en los pasillos de mármol. La mansión, en su silencio matutino, parecía un gigante dormido, majestuoso e imponente. Desde que había conseguido ese empleo, Valeria había aprendido a moverse con agilidad por los pasillos interminables, esquivando las imponentes esculturas de bronce y los caros jarrones que adornaban cada esquina. A pesar del lujo que la rodeaba, nunca se había sentido cómoda ahí. No porque no supiera hacer su trabajo, sino porque en esa casa las cosas no eran lo que parecían. La rutina en la mansión era meticulosa. Las empleadas debían empezar por los dormitorios, asegurándose de que cada sábana estuviera perfectamente estirada, cada cojín alineado con precisión quirúrgica. Luego venía la limpieza de los salones principales, donde los muebles antiguos debían ser lustrados hasta que su brillo reflejara cada detalle del techo abovedado. La biblioteca, en particular, era un lugar que Valeria encontraba fascinante y, al mismo tiempo, inquietante. Era una habitación de techos altos, con estanterías repletas de libros de cuero cuyas páginas probablemente no habían sido tocadas en años. Ese día, mientras sacudía el polvo de un enorme escritorio de caoba, un sonido sordo llamó su atención. Algo había caído detrás del mueble. Frunciendo el ceño, Valeria se inclinó y estiró la mano, sintiendo el roce de un objeto pequeño y delgado. Al sacarlo, descubrió que era un sobre amarillento y envejecido, con bordes desgastados por el tiempo. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo un ligero escalofrío. No era parte de los papeles organizados en el escritorio, ni tenía el aspecto de un documento reciente. Parecía algo olvidado, algo que no debía estar ahí. Por un momento, consideró abrirlo, pero el ruido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Guardó el sobre en el bolsillo de su delantal, planeando entregárselo más tarde a doña Leticia, la estricta gobernanta de la mansión. El día transcurrió entre órdenes, tareas y los típicos contratiempos de una casa tan grande. A media tarde, mientras Valeria ayudaba en la cocina, el caos estalló en la casa. Un valioso collar de diamantes había desaparecido. El ambiente en la mansión cambió de inmediato. La calma se desvaneció, dejando paso a susurros nerviosos y miradas suspicaces. Los empleados fueron llamados uno por uno para ser interrogados, y pronto se estableció un clima de desconfianza que lo contaminó todo. Fue solo cuando Valeria terminó su turno y se disponía a salir que su nombre fue pronunciado con frialdad por doña Leticia. Antes de que te vayas, abre tu bolso. Y así, en cuestión de segundos, su día de trabajo se transformó en una pesadilla. El eco de los pasos de Rodrigo Alcázar resonaba en el mármol frío de la mansión. Su andar era pausado, casi calculado, como si cada movimiento formara parte de una coreografía ensayada en el más absoluto silencio. Desde lo alto de la escalinata, observaba la escena con la misma frialdad con la que analizaba un contrato millonario. Su mirada oscura, profunda y enigmática se clavaba en Valeria Mendoza, quien seguía sosteniendo su bolso con la desesperación de quien se siente atrapado sin salida. Rodrigo era un hombre de pocas palabras y muchos secretos. En el mundo empresarial, lo describían como implacable, un estratega cuya mente afilada lo había llevado a construir un imperio. Sin embargo, en su propia casa era un fantasma, alguien que apenas interactuaba con los empleados y cuya presencia se percibía más por la atmósfera de tensión que dejaba tras de sí que por sus palabras. Los empleados lo temían y lo respetaban,
aunque pocos podían decir que lo conocían realmente. Se rumoraba que su fortuna no solo provenía de los negocios familiares, sino también de inversiones arriesgadas y acuerdos en los que solo los más osados se atrevían a participar. Su nombre era sinónimo de éxito, pero también de misterio. La mayoría de los trabajadores podían pasar semanas sin verlo, pero cuando él aparecía, su presencia lo cambiaba todo. En especial, porque su mirada no dejaba escapar ningún detalle. Sabía cuando un cuadro estaba desacomodado, cuando un florero no tenía agua suficiente y cuando alguien intentaba engañarlo. Aquella noche, sin embargo, algo dentro de él se quebró al ver el sobre en las manos de Valeria. Era una imagen que jamás habría esperado. Se obligó a mantener la compostura, a no dejar que su voz delatara la turbulencia que se agitaba en su interior. Pero su mente ya estaba muy lejos de ese vestíbulo, viajando a un pasado que había enterrado hacía muchos años. La carta en el sobre era una huella de su madre, una presencia que había desaparecido sin dejar rastros. Rodrigo nunca hablaba de ella. Para el mundo, la señora Alcázar había sido una mujer refinada, elegante y discreta. Para él, sin embargo, había sido un pilar, un faro de luz que se apagó demasiado pronto. Pero lo que más le inquietaba era otra pregunta que martillaba en su mente con insistencia. ¿Cómo había llegado esa carta hasta las manos de Valeria Mendoza? El ambiente en la mansión Alcázar se había transformado en un tribunal silencioso, donde todos parecían estar esperando una condena. Valeria Mendoza se mantenía firme en su lugar, pero el peso de las miradas sobre ella era cada vez más sofocante. No importaba cuántas veces se repitiera a sí misma que era inocente, porque en los ojos de la gobernanta Leticia y de los empleados que cuchicheaban en las sombras, la culpa ya estaba decidida. Rodrigo Alcázar aún sostenía el sobre entre sus dedos. Sus ojos lo recorrían como si dentro de aquel pedazo de papel antiguo se escondiera una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. No dijo una palabra, pero su expresión cambió sutilmente, como si acabara de recibir un golpe inesperado. Sin embargo, si algo caracterizaba a Rodrigo, era su capacidad de ocultar sus emociones bajo una máscara impenetrable. Doña Leticia, al notar que su jefe no decía nada, decidió tomar el control de la situación. Su voz, cargada de autoridad, cortó el aire como una hoja afilada. Señor Alcázar, todos sabemos que Valeria tenía algo escondido en su bolso. No será el collar, pero ¿no le parece sospechoso? Las palabras de la mujer flotaron en el aire, envenenando la percepción de los presentes. Bastó esa insinuación para que el rumor de la desconfianza se extendiera como pólvora. Valeria sintió el ardor de la injusticia en su pecho, un fuego que amenazaba con consumirla desde adentro. Sabía que no había robado nada, pero en ese momento, la verdad importaba poco. La cocina, el jardín, los pasillos, en cada rincón de la mansión, los empleados susurraban entre ellos. Algunos recordaban haber visto a Valeria en la biblioteca aquella mañana. Otros aseguraban que la habían notado más distraída de lo habitual. De repente, pequeños detalles insignificantes comenzaron a convertirse en pruebas, como si todos estuvieran buscando la manera de reforzar una historia que aún no estaba escrita, pero que ya tenía su final predeterminado. Valeria apretó los puños. No iba a permitir que la convirtieran en la villana de una historia que no le pertenecía. No tengo nada que esconder, dijo finalmente, su voz firme, pero con un nudo en la garganta que apenas pudo disimular. Pero el daño ya estaba hecho. No importaba lo que dijera, la sombra de la sospecha ya estaba sobre ella. Y en ese momento, mientras Rodrigo Alcázar seguía observando el sobre con una intensidad perturbadora, Valeria entendió que algo más grande estaba ocurriendo, algo que aún no lograba comprender. El eco de los murmullos serpenteaba por los pasillos de la mansión Alcázar, multiplicándose en cada rincón como si las paredes mismas se deleitaran con el escándalo. Valeria Mendoza sentía el peso invisible de cada mirada, la carga insoportable de los susurros apenas contenidos que la señalaban sin necesidad de palabras. Era la sospechosa,
La empleada que en un solo día había pasado de ser una trabajadora más a convertirse en el centro de una acusación humillante. Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia. Los empleados, antes cordiales, ahora la miraban con recelo. La cocinera que solía ofrecerle pan recién horneado evitaba cruzar miradas con ella. Los jardineros, que siempre le sonreían al verla pasar, fingían estar demasiado ocupados con sus herramientas. Hasta los guardias de seguridad parecían mantenerse en estado de alerta cada vez que Valeria se movía por la casa. Doña Leticia, satisfecha con la sombra de duda que había sembrado, caminaba por la mansión con el porte altivo de quien cree haber restaurado el orden. Su voz sonaba con una autoridad aún más rígida que de costumbre, y aunque no volvió a acusar directamente a Valeria, su silencio era más peligroso que sus palabras. Mientras tanto, Rodrigo Alcázar permanecía hermético. No la acusaba, pero tampoco la defendía. A diferencia de los demás, su mirada sobre Valeria no era de desprecio ni de condena, sino de algo más complejo, algo que ella no lograba descifrar. Era como si estuviera analizándola, intentando encontrar las piezas de un rompecabezas que solo él entendía. El sobre, aquel pedazo de papel amarillento que había provocado todo el caos, seguía en su poder. No lo había abierto, pero tampoco lo había apartado de su vista. Lo mantenía cerca, como si temiera perderlo nuevamente. Esa noche, cuando la mayoría de los empleados se retiraron a sus habitaciones, Valeria se quedó en la cocina, con los brazos cruzados sobre la mesa de madera desgastada. La rabia, la impotencia y el cansancio se mezclaban en su interior en una tormenta silenciosa. No era justo. Había trabajado demasiado para que su reputación fuera destruida de la noche a la mañana. Pero más allá de la humillación, había algo más que la inquietaba. El sobre. Rodrigo Alcázar no era un hombre fácil de leer, pero su reacción había sido extraña. No se sorprendió por el supuesto robo. Se sorprendió por el sobre. Y si ese pedazo de papel tenía tanto poder sobre él, entonces significaba que Valeria había encontrado algo que no debía haber sido encontrado. La noche se cernía sobre la mansión Alcázar con un aire pesado, como si las sombras se hubieran colado entre los muros de mármol para susurrar secretos olvidados. La casa, que durante el día era un reflejo del lujo y la perfección, en la penumbra adquiría un matiz distinto, más frío, más vacío. En su despacho, Rodrigo Alcázar permanecía de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de los jardines iluminados tenuemente por faroles. En su mano, el sobre amarillento que había causado tanto revuelo. No lo había abierto, no todavía. La mente de Rodrigo era un torbellino de pensamientos. No era un hombre que se permitiera perder el control, pero algo en ese simple pedazo de papel lo mantenía inquieto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años ese sobre había reaparecido de la nada y en manos de la mujer menos esperada? Porque Valeria Mendoza no era cualquiera. Recordó el momento en que la vio por primera vez. No había sido en esa noche de caos, sino mucho antes, cuando llegó a la mansión en busca de trabajo. Había algo en ella que la diferenciaba de las demás empleadas, un fuego en la mirada, una determinación que no se doblegaba fácilmente. No era la clase de persona que aceptaba la derrota sin pelear, y eso lo llevaba a otro punto. Valeria no era una ladrona. Rodrigo jamás confiaba en nadie, pero su instinto le decía que ella no tenía nada que ver con el collar desaparecido. Entonces, ¿por qué no la había defendido abiertamente? Tal vez porque aún no entendía qué papel jugaba en todo esto. Suspiró, deslizando los dedos sobre la superficie áspera del sobre. El tiempo lo había desgastado, pero la tinta seguía visible. Su nombre estaba escrito en la parte frontal, con la caligrafía impecable y elegante de su madre. La única mujer a la que había amado incondicionalmente, la única que lo había protegido hasta su último aliento, y ahora, una de sus cartas perdidas había regresado a él por obra del destino, a través de una mujer que, hasta ese momento, solo había sido una empleada más en su casa. Rodrigo cerró los ojos un instante,
permitiéndose sentir lo que por años había enterrado en lo más profundo de su ser: dolor, saudade, un vacío que ni toda su fortuna había logrado llenar. Finalmente, con un movimiento lento pero decidido, deslizó un dedo bajo la solapa y abrió el sobre. La tinta, desvaída por el tiempo, reveló palabras que jamás había esperado volver a leer. El crujido sutil del papel resonó en la quietud del despacho cuando Rodrigo Alcázar desplegó la carta con manos firmes, pero con el corazón latiéndole con una inquietud desconocida. La letra, aunque desvaída por el tiempo, era inconfundible. Era de su madre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con el escepticismo de quien teme enfrentarse a un fantasma. Habían pasado años desde la última vez que vio su caligrafía, desde la última vez que escuchó su voz en su memoria, sin que el dolor lo atravesara como una herida abierta. Y sin embargo, ahí estaba, un pedazo de su pasado, intacto, esperando ser descubierto. Mi querido Rodrigo, si alguna vez encuentras esta carta, significa que el destino ha decidido que era momento de que supieras la verdad. No sé si estarás preparado, pero hay cosas que no pueden permanecer ocultas para siempre. Rodrigo frunció el ceño. ¿La verdad? Su madre no era una mujer de secretos. Había sido una figura de rectitud, de amor incondicional. Su muerte, inesperada y devastadora, lo dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué podría haberle ocultado? ¿Y por qué esa carta había aparecido en manos de Valeria Mendoza, una empleada que hasta esa noche no tenía ninguna conexión con él? El contenido de la carta no era largo, pero cada palabra parecía haber sido escrita con una intención profunda, con un peso que solo ahora, tantos años después, caía sobre él como una avalancha. Sé que te enseñé a ser fuerte, a no depender de nadie, pero también sé que la soledad no es un destino, hijo mío. Hay cosas que solo se comprenden cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Rodrigo exhaló, pasándose una mano por el rostro. ¿Por qué su madre le hablaba como si supiera que él se convertiría en el hombre que era ahora? Como si hubiera previsto su aislamiento, su incapacidad de confiar en los demás. Pero la última línea fue la que hizo que su respiración se detuviera por un segundo. Cuando llegue el momento, confía en quien traiga esta carta a tus manos. Será una señal. Rodrigo levantó la mirada de golpe. Su mandíbula se tensó. Valeria, la mujer a la que había acusado, la mujer que había sido humillada ante toda la mansión, era la misma que había traído esa carta hasta él. Y su madre le pedía que confiara en ella. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no supo qué pensar. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia, o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. La noche en la mansión Alcázar parecía haberse estancado en un estado de tensión insoportable. Mientras Rodrigo Alcázar permanecía en su despacho, atrapado en el torbellino de emociones que la carta de su madre había despertado, en el resto de la casa la incertidumbre seguía creciendo. El collar de diamantes, aquel objeto que había desatado la acusación contra Valeria Mendoza, seguía sin aparecer, y en los pasillos de la mansión, donde los susurros viajaban como serpientes entre las sombras, las versiones de lo sucedido comenzaban a torcerse hasta volverse irreconocibles. Doña Leticia, con su impecable postura de autoridad, se aseguraba de que todos recordaran su versión de los hechos. Si no lo tenía en ese momento, seguramente ya lo escondió. Nadie más habría podido hacerlo. Su tono era inapelable, el tipo de sentencia que no requería pruebas, solo la repetición suficiente para volverse una verdad. Sin embargo, en el ala opuesta de la casa, alguien no dormía. La señorita Regina Santillana, una mujer de exquisito gusto y modales refinados, estaba sentada en un diván de terciopelo, en la habitación de invitados que le había sido asignada. Sus largos dedos acariciaban el broche de su bata de seda, mientras su mente repasaba los eventos del día. Ella sabía exactamente dónde estaba el collar.
Una sonrisa sutil curvó sus labios al pensar en la ironía de todo el asunto. Nadie sospecharía de ella, no cuando el escándalo ya había señalado a una víctima conveniente. Lo había visto tantas veces en las reuniones de alta sociedad. Cuando se lanza una acusación, pocos se molestan en cuestionarla. Regina había llegado a la mansión como invitada de la familia Alcázar, pero en su mundo, la lealtad era tan volátil como el humo de un cigarro en una sala de fiestas. No era la primera vez que tomaba algo que no le pertenecía. Sin embargo, en esta ocasión, ni siquiera lo había planeado. Fue un impulso, un simple juego, una pequeña prueba para ver hasta dónde podía llegar la ceguera de la gente cuando se les presentaba un culpable, creíble. Desde el otro lado del pasillo, los pasos de un guardia se escucharon en la alfombra gruesa. Regina se puso de pie, se estiró con gracia y caminó hacia su tocador. En el fondo de una caja de terciopelo, junto a sus propios collares y joyas costosas, descansaba la pieza que todos buscaban, el collar de diamantes. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, dejando que la luz de la lámpara se reflejara en cada piedra preciosa. Luego, sin prisas, lo deslizó dentro de su pequeño bolso de mano. Lo devolvería cuando fuera conveniente, o tal vez no. Después de todo, el escándalo aún no había terminado. Las sombras de la madrugada se extendían sobre la mansión Alcázar, cubriéndola con un manto de misterio y silencios pesados. La brisa nocturna agitaba las cortinas de lino en el despacho de Rodrigo Alcázar, quien, a pesar de la hora, no mostraba señales de querer descansar. Seguía allí, con la carta entre sus dedos, como si el tiempo se hubiera detenido desde que la abrió. El pasado, ese enemigo silencioso que él había enterrado con años de disciplina y control, ahora lo miraba de frente. Rodrigo nunca había sido un hombre nostálgico. Se había forjado en un mundo donde los sentimientos eran debilidades, donde los recuerdos no servían más que para atormentar a los débiles. Pero esa noche, al leer las palabras de su madre, algo dentro de él se resquebrajó. Volvió a verla en su mente. Su madre, su refugio en la infancia, la única persona que había conocido verdaderamente el niño que fue antes de convertirse en el hombre que ahora era. Recordó sus manos suaves acariciándole el cabello cuando tenía pesadillas, su voz serena contándole historias antes de dormir, sus ojos preocupados cada vez que su padre lo sometía a su frialdad implacable. Porque sí, su padre había sido un hombre cruel. No en el sentido evidente, sino de esa manera calculadora que marcaba a fuego sin necesidad de levantar la voz. Un hombre de negocios, de poder, de estrategias. Un Alcázar de la vieja escuela, donde la sangre no significaba amor, sino herencia y deber. Rodrigo había aprendido desde joven que en esa familia las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Su madre lo había amado, sí, pero incluso ella no pudo protegerlo de lo que su padre esperaba de él. Lo moldeó como si fuera un proyecto, un heredero, alguien que nunca debería titubear, y lo había logrado. Rodrigo se convirtió en el hombre que su padre quería, pero al hacerlo, perdió partes de sí mismo que jamás recuperó. Ahora, esa carta llegaba para arrancarle la coraza que había construido con tanto esmero. Su madre había sabido que este momento llegaría. Había sabido que en algún punto de su vida, Rodrigo necesitaría recordar quién era antes de volverse solo un apellido. Y más inquietante aún, ella le pedía que confiara en Valeria Mendoza. Rodrigo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro pesado. No creía en coincidencias. Algo en su interior le decía que esa mujer, esa empleada que había sido humillada injustamente, tenía un papel mucho más grande en su historia del que él jamás habría imaginado. El amanecer trajo consigo una luz tenue y dorada que se filtraba por los ventanales de la mansión Alcázar, pero para Valeria Mendoza, el nuevo día no significaba más que el eco de la humillación de la noche anterior. Había sido acusada, juzgada y condenada sin pruebas, y aunque aún conservaba su trabajo, el respeto de los demás empleados se había desmoronado como una débil casa de naipes. Los pasillos de la mansión,
que antes recorría con la naturalidad de quien se ha ganado su lugar con esfuerzo, ahora le parecían ajenos, como si las paredes mismas la rechazaran. Los cuchicheos no habían cesado. Los rostros de sus compañeros de trabajo oscilaban entre la desconfianza y la indiferencia. Nadie la enfrentaba directamente, pero todos la miraban con una sombra de duda en los ojos. Valeria, con la determinación que siempre la había caracterizado, decidió no permitir que la convirtieran en una víctima. No iba a esconderse, no iba a huir. Ese día trabajó más duro que nunca, limpiando cada rincón con la precisión de quien se niega a dar motivos para más críticas. Si iban a señalarla, no sería por su trabajo. Sin embargo, su lucha era solitaria. En la cocina, donde solía intercambiar bromas con los cocineros, ahora reinaba un silencio incómodo. En los pasillos, donde antes compartía sonrisas y saludos, solo encontró espaldas que se giraban cuando ella pasaba. Pero lo que más le dolió fue el desprecio de doña Leticia. La gobernanta había ganado. No necesitaba seguir acusándola, porque la semilla de la sospecha ya había sido plantada y florecido en la mente de todos. Al llegar la tarde, mientras organizaba los libros de la biblioteca, el mismo lugar donde había encontrado aquel sobre maldito, su mente no pudo evitar preguntarse, ¿por qué Rodrigo Alcázar aún no la había despedido? Había tenido toda la noche para reflexionar, para tomar una decisión, y sin embargo, no lo había hecho. No la defendió abiertamente, pero tampoco la castigó. Ese pensamiento la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Fue entonces cuando escuchó los pasos, lentos, firmes. Rodrigo Alcázar había entrado en la biblioteca. El reloj marcaba las 6 en punto cuando Rodrigo Alcázar entró en la biblioteca con su característico andar firme y controlado. No era un hombre que dejara las cosas al azar, y su presencia en ese lugar, a esa hora, solo podía significar una cosa. Había tomado una decisión. Valeria, de pie junto a una de las estanterías, sintió su cuerpo tensarse con el mismo instinto de alerta que sentiría un animal acorralado. Había esperado este momento, no porque quisiera enfrentarlo, sino porque sabía que, tarde o temprano, Rodrigo decidiría qué hacer con ella. El ambiente en la biblioteca era denso. El aroma a madera antigua y tinta de libros viejos llenaba el aire, pero el verdadero peso estaba en el silencio que se instaló entre ellos. Rodrigo la observó con su mirada afilada, analítica, como si estuviera midiendo cada reacción, cada respiración. Aquel hombre parecía capaz de ver más allá de las palabras. Por primera vez desde que todo comenzó, Valeria sintió una ligera oleada de rabia. Si iba a despedirla, que lo hiciera ya, que terminara con ese juego silencioso. Pero lo que Rodrigo hizo a continuación la tomó por sorpresa. Sin apartar los ojos de ella, deslizó el sobre la mesa más cercana, el mismo sobre que había cambiado el curso de su vida la noche anterior. Valeria bajó la mirada. Aquella carta maldita. Rodrigo finalmente rompió el silencio. Esta carta pertenecía a mi madre. Sus palabras fueron más un veredicto que una explicación. No eran una pregunta. No eran una acusación. Eran una puerta abierta a algo más grande. Algo que Valeria no comprendía. El corazón de la joven latió con fuerza. De todas las cosas que había imaginado que él diría, aquello no estaba en la lista. Y fue entonces cuando comprendió algo aterrador. Rodrigo Alcázar no estaba preocupado por el collar desaparecido. Estaba preocupado por ella. El tiempo pareció detenerse en la biblioteca. La confesión de Rodrigo flotaba en el aire, impregnando cada rincón de la habitación con un peso indescriptible. La carta, aquel pedazo de papel amarillento que Valeria había encontrado por casualidad, ya no era solo un objeto olvidado en la mansión. Era un fragmento del pasado de Rodrigo Alcázar, un eco de una verdad que aún no se revelaba por completo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él no la estaba acusando. No había enojo en su voz, ni un rastro de la dureza con la que había manejado la situación la noche anterior. Había algo más.
algo que ella no lograba descifrar. Rodrigo permanecía de pie, observándola con la intensidad de un hombre que no estaba acostumbrado a la incertidumbre. Y, sin embargo, ahí estaba. Su mundo perfectamente calculado había sido sacudido, y la persona en el centro de todo era una mujer que hasta hacía poco no era más que una empleada en su casa. Por un momento, ninguno de los dos habló. No porque no hubiera palabras que decir, sino porque ambos sabían que cualquier cosa dicha en ese instante cambiaría el rumbo de lo que estaba por venir. Finalmente, Rodrigo tomó el sobre y lo sostuvo entre sus dedos con una reverencia silenciosa. Su madre siempre había sido un enigma, pero esa carta le pedía que confiara en Valeria. Y ese era el problema. Rodrigo Alcázar no confiaba en nadie. Valeria, incapaz de soportar la tensión, cruzó los brazos sobre su pecho. Si él no iba a decir nada más, entonces ella sí. Si no cree que robé el collar, ¿por qué no lo dice? Su voz no tembló, pero tampoco pudo ocultar el resentimiento que llevaba dentro. Rodrigo la miró con una calma que solo hizo que su rabia creciera. ¿Por qué te importa tanto lo que yo crea? Valeria apretó los labios. No tenía una respuesta inmediata, porque la verdad era que sí le importaba, y mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La tensión en la biblioteca era un ente palpable, una sombra silenciosa que se aferraba a las paredes y se expandía con cada respiración contenida. Valeria Mendoza no apartaba la mirada de Rodrigo Alcázar, esperando una respuesta que parecía no llegar. Él no era un hombre fácil de leer, pero ella sentía que algo dentro de él estaba cambiando. El sobre con la carta seguía en sus manos, pero ya no era solo un objeto, era una decisión. Rodrigo podía optar por ignorarlo, guardarlo en un cajón y seguir con su vida. O podía abrir la puerta a algo que llevaba demasiado tiempo evitando, su propio pasado. Y ahí estaba Valeria, sin entender cómo había terminado en medio de ese torbellino, pero con la certeza de que no iba a permitir que nadie más decidiera su destino. La voz de Rodrigo irrumpió el silencio, grave y calculada. No te he despedido porque no creo que seas culpable. Valeria sintió que un peso invisible se disipaba de sus hombros, pero su alivio duró poco. Él aún no terminaba. Pero tampoco puedo ignorar lo que ha pasado, continuó, con la mirada fija en ella. Tu presencia aquí es un problema ahora. Valeria frunció el ceño. Un problema. Eso era para él. Por un instante, la indignación la consumió. Había dedicado su tiempo, su esfuerzo, su dignidad a ese lugar, y ahora la estaban descartando como si no fuera más que un obstáculo. Pero entonces, Rodrigo hizo algo que ella no esperaba. Necesito a alguien en quien pueda confiar, dijo finalmente. Y aunque no estoy seguro de por qué, creo que podría ser tú. Las palabras la golpearon con fuerza. ¿Confiar? ¿En ella? Valeria había esperado muchas cosas de esa conversación. Ser despedida, ser humillada otra vez, pero no esto. Rodrigo Alcázar, el hombre que parecía vivir en una fortaleza de mármol y cristal, le estaba ofreciendo un lugar a su lado. La propuesta de Rodrigo Alcázar quedó suspendida en el aire, como un desafío que Valeria Mendoza no estaba segura de querer aceptar. ¿Confiar en ella? ¿Qué significaba realmente esa oferta? Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo Alcázar estaba cediendo un espacio en su vida a alguien más. Pero para Valeria, la idea de quedarse en la mansión después de todo lo que había pasado era casi impensable. Había sido humillada, señalada, tratada como una delincuente. ¿Por qué iba a seguir allí, aceptando las reglas de un mundo que claramente no era el suyo? Pero entonces lo entendió. No se trataba de la mansión, se trataba de ella. Si se iba, significaría que habían ganado. Que doña Leticia, que los empleados que murmuraban a sus espaldas, que la señorita Regina, la verdadera ladrona, todos ellos tendrían razón en verla como una culpable. Y Valeria Mendoza no era una mujer que huía.
Así que enderezó la espalda y miró a Rodrigo con los ojos llenos de decisión. «Acepto», dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. La expresión de Rodrigo no cambió de inmediato, pero en su mirada se encendió algo diferente, una chispa de aprobación. No estaba acostumbrado a que la gente lo desafiara. Y en ese momento, quedó claro para ambos, esa no sería una relación fácil. Valeria no era alguien que obedeciera órdenes sin cuestionarlas, y Rodrigo no era un hombre que explicara sus decisiones. Eran dos fuerzas opuestas a punto de colisionar. Pero el trato estaba hecho. Desde el momento en que Valeria Mendoza aceptó la oferta de Rodrigo Alcázar, la dinámica en la mansión cambió sutilmente. No era algo que los demás pudieran señalar directamente, pero lo sentían. Un nuevo equilibrio se estaba formando, aunque ninguno de los dos protagonistas de esta historia estaba dispuesto a admitirlo abiertamente. Rodrigo no era un hombre de explicaciones innecesarias, y Valeria tampoco era una mujer que aceptara órdenes sin más. Así que lo que siguió en los días posteriores fue una batalla silenciosa de miradas, de desafíos apenas velados, de palabras cuidadosamente elegidas para no ceder demasiado terreno. Valeria se dio cuenta de que ahora su presencia en la casa tenía otro peso. Ya no era solo una empleada, pero tampoco sabía exactamente qué significaba el nuevo lugar que ocupaba. Rodrigo la observaba más de cerca, pero no con desconfianza, sino con un interés que la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una mañana, mientras organizaba la agenda del día en el despacho, sintió su presencia antes de que él hablara. Rodrigo tenía esa extraña habilidad de llenar una habitación sin necesidad de hacer ruido. «Me sorprende que aún estés aquí», comentó con su tono neutral, ese que podía interpretarse de mil maneras. Valeria no se giró inmediatamente. Si él quería provocarla, tendría que esforzarse más. «Me sorprende que pensara que me iría», respondió sin levantar la vista. Rodrigo dejó escapar una leve sonrisa, tan imperceptible que podría haber pasado desapercibida. Había algo en ella que lo desafiaba de una manera distinta a cualquier otra persona. Y en ese instante, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, se dieron cuenta de que entre ellos había una chispa que tarde o temprano ardería. Los días en la mansión Alcázar continuaron su curso, pero ya nada era igual. Rodrigo y Valeria habían cruzado un umbral invisible, un punto sin retorno donde la tensión entre ellos se volvía más evidente con cada encuentro, con cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Para los empleados, el cambio era sutil pero innegable. Rodrigo Alcázar, el hombre reservado que rara vez dedicaba atención a alguien fuera del ámbito empresarial, ahora encontraba razones para estar cerca de Valeria. A veces era una consulta sobre su agenda, otras una pregunta casual que no requería ser hecha, pero que de algún modo se volvía una excusa para prolongar su conversación. Valeria, por su parte, no podía negar que sentía la tensión en cada interacción. No era ingenua. Sabía cuándo un hombre la miraba con interés, pero lo que más la inquietaba no era Rodrigo. Era ella misma, porque, contra todo pronóstico, se sorprendía a sí misma esperando esos encuentros. Una noche, tras un día agotador, Rodrigo apareció en la cocina, donde Valeria terminaba de organizar algunos documentos. No era un hombre de gestos innecesarios, así que cuando se apoyó en la encimera y la observó en silencio, ella supo que venía con una intención clara. «¿Te gusta la comida italiana?», preguntó con una neutralidad engañosa. Valeria parpadeó, confundida por la pregunta inesperada. No había formalidad en su voz, pero tampoco era una simple cortesía. «Supongo que sí», respondió cautelosa. Rodrigo asintió levemente como si confirmara algo en su mente. «Mañana a las 8. Te recogeré aquí». Y sin esperar respuesta, se giró y salió de la cocina, dejándola con la sensación de que acababa de ser invitada, o tal vez citada, a algo que no estaba en sus planes. Pero lo más inquietante de todo fue darse cuenta de que no quería decir que no. La noche cayó sobre la Ciudad de México con su manto de luces y sombras, envolviendo cada rincón en una atmósfera vibrante y llena de posibilidades.
El elegante restaurante italiano donde Rodrigo Alcázar había llevado a Valeria Mendoza era el tipo de lugar donde los negocios y el romance se entrelazaban en un delicado equilibrio. Velas encendidas sobre las mesas, copas de vino tintineando en brindis silenciosos y una melodía de piano flotando en el aire. Valeria, aunque segura de sí misma en la mayoría de las situaciones, no podía negar que estaba fuera de su elemento. No era una mujer que frecuentara sitios como aquel. No se sentía incómoda por la riqueza, sino por el hecho de que no sabía exactamente qué hacía allí. ¿Era una cena casual? ¿Un agradecimiento? ¿O algo más? Rodrigo, como siempre, era difícil de leer. Parecía relajado, pero en él la relajación nunca era completamente natural. Era un hombre acostumbrado a tener el control, y hasta en los momentos más simples, sus ojos analizaban cada detalle, como si siempre estuviera un paso adelante de todo. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron de cosas triviales, del caos del tráfico en la ciudad, de anécdotas que parecían insignificantes pero que poco a poco iban trazando un puente invisible entre ellos. Y entonces, cuando Valeria menos lo esperaba, Rodrigo hizo algo que la tomó completamente por sorpresa. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, su mirada fija en la de ella, y con la misma calma con la que cerraba acuerdos millonarios, dejó escapar unas palabras que la hicieron contener la respiración. «No suelo hacer esto». Valeria parpadeó, sintiendo su pulso acelerarse sin querer. «¿Hacer qué?», preguntó, su voz más baja de lo que esperaba. Rodrigo no respondió de inmediato. Solo la observó como si estuviera tomando una decisión en ese mismo instante. Y entonces, con un movimiento lento pero seguro, se acercó a ella y la besó. No hubo dudas, no hubo titubeos. Fue un beso preciso, calculado y, sin embargo, lleno de algo que Valeria no esperaba. Una emoción contenida, reprimida, pero innegable. Cuando se separaron, el mundo pareció girar a otro ritmo. Los sonidos del restaurante desaparecieron, los murmullos de la gente se desvanecieron, y por un instante, solo quedaron ellos dos en medio de aquel universo caótico. Valeria lo miró, aturdida pero sin retroceder, porque si había algo de lo que estaba segura, era que ese beso lo había cambiado todo. El beso entre Rodrigo Alcázar y Valeria Mendoza había sido breve, pero su impacto se extendía como una onda en el agua, alterando todo a su paso. No fue un beso robado ni producto del impulso. Fue una declaración, una que ninguno de los dos se atrevía a traducir en palabras. El resto de la cena transcurrió con una calma aparente. Rodrigo, fiel a su naturaleza, no mencionó el beso, ni intentó justificarlo. En su mundo, las acciones hablaban más que las palabras. Pero Valeria, aunque fingía estar tranquila, sentía el eco del momento en cada fibra de su ser. La velada terminó con un silencio cargado de significado. Rodrigo la llevó de regreso a la mansión Alcázar, y cuando llegaron a la gran entrada de hierro forjado, Valeria supo que su vida en ese lugar nunca volvería a ser la misma. Esa noche, en su habitación, se permitió un momento de vulnerabilidad. No era una mujer que soñara con cuentos de hadas, y mucho menos con finales perfectos. Sabía que Rodrigo no era un príncipe, ni ella una doncella esperando ser rescatada. Pero algo dentro de ella, algo que no podía ignorar, le decía que ese hombre había entrado en su vida por una razón. Pero, ¿estaba dispuesta a abrirle la puerta a algo más que solo un trato profesional? Por otro lado, Rodrigo permaneció en su despacho hasta altas horas de la madrugada. El beso había sido una decisión consciente, pero ahora se enfrentaba a sus propias reglas. Siempre había mantenido sus relaciones bajo control, sin permitir que nadie cruzara ciertas líneas. Pero Valeria ya había cruzado todas las barreras sin siquiera intentarlo. Las palabras de su madre en la carta regresaron a su mente. Cuando llegue el momento, confía en quien traiga esta carta a tus manos. Rodrigo cerró los ojos, exhalando con frustración. ¿Era esto a lo que su madre se refería? ¿A confiar en Valeria?
No tenía respuestas. No aún. Pero sí sabía una cosa. No estaba dispuesto a dejarla ir. Y aunque Valeria todavía no lo sabía, su historia juntos apenas estaba comenzando. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.